Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana. Vamos a dar inicio al día de hoy, al journal del día de hoy. Yo soy la doctora Tania Gisela Delgado Guzmán, residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica, y agradezco la asesoría de la doctora Rosa Laura Virginia Villarreal González para la realización de esta presentación. El día de hoy vamos a ver dos artículos que hablan sobre la urticaria. El primer artículo tiene por nombre Efectos hormonales sobre la urticaria y el angiodema. Este artículo se publicó en el Journal of Allergy Clinical Immunology in Practice, que es una revista con un factor de impacto de 14.110. Se publicó el 22 de abril del 2021 y actualmente cuenta con una citación. El autor principal tiene por nombre Jonathan Bernstein. Él es un profesor en el Departamento de Medicina Interna que pertenece a la División de Inmunología en la sección de alergias del Centro Médico de la Universidad de Cincinnati. Recibió su doctorado en medicina de la Facultad de Medicina en la Universidad de Cincinnati en 1985 y además completó su formación de residencia en medicina interna en Cleveland Clinical Hospital de 1985 a 1988 y su formación en alergia e inmunología clínica en la Universidad de Northwestern. Cuenta con más de 300 artículos y además ha escrito el libro sobre una variedad de temas relevantes en alergia e inmunología clínica. Como introducción tenemos que mencionar este artículo que la urticaria crónica espontánea va a estar definida como abones y angiodema con o sin un componente inducible, es decir, una urticaria crónica inducible. Esta puede ser difícil de manejar y tratar. Es por eso que existen diversas guías donde pueden ayudar a los médicos a evaluar la gravedad de la urticaria. Lo que se menciona es que el 40 al 50% de los pacientes van a responder a la terapia del paso 2, que esto quiere decir que es 4 veces de antihistamínico H1 de la dosis recomendada por la FDA. Sin embargo, pueden existir varios pacientes que van a ser refractarios a esta terapia. Es por lo que estos pacientes van a necesitar más investigación para poder diagnosticar varios diagnósticos diferenciales, entre ellos la urticaria autoinmune, la urticaria vasculítica, la urticaria neutrofílica o hipersensibilidad cíclica, es decir, la hipersensibilidad a la profestina. El angiodema puede ser aislado. Este se puede dividir en histaminérgico y no histaminérgico. El angiodema histaminérgico, estos van a ser sensibles a los antihistamínicos H1 o a las pautas de tratamiento de los pasos 3 y 4, es decir, al uso de omalizumab o otros agentes inmunosupresores. Los no histaminérgicos, en estos van a estar involucrados otros mediadores como la bradicinina. Y lo que se menciona es que las mujeres parecen verse afectadas con mayor frecuencia. Esto puede ser por las hormonas sexuales que pueden llegar a tener un papel importante. El propósito de esta revisión es discutir el papel de las hormonas sexuales en la urticaria crónica espontánea y angiodema histaminérgico y angiodema hereditario mediado por bradicinina. Además, comprender el impacto que las hormonas tienen en estas condiciones que podría conducir a nuevos avances en el tratamiento con mejores resultados clínicos. La prevalencia de la urticaria crónica, de acuerdo a una revisión sistemática y un metaanálisis, se encontró que abarca el 0.7% en todas las edades de los grupos de edad. Además, en América del Norte se encontró una prevalencia de 0.1%, en Europa una prevalencia de 0.5%, en Asia una prevalencia de 1.4% y en América Latina una prevalencia de 1.5%. Y además la prevalencia de la urticaria crónica espontánea ha ido aumentando, al igual que otro tipo de enfermedades alérgicas, como asma o la rinitis alérgica. La prevalencia en niños era menor que en adultos. Sin embargo, los nuevos datos demuestran que la prevalencia en niños es de 1.43 a comparación de los adultos con una prevalencia de 0.86%. Y también menciona que los niños menores de 15 años no hay diferencias entre ambos sexos. Por ejemplo, en los hombres se encontró una prevalencia de 1.1% a comparación de las mujeres, donde se encontró una prevalencia de 1%. Esto puede ser lo contrario, donde hay mayor prevalencia del asma y la rinitis alérgica en niños durante la adolescencia.
y esto cambia en la edad adulta joven, donde hay un predominio hacia el sexo femenino, y esto puede estar influenciado por las hormonas sexuales que pueden tener un papel importante. Se plantea la hipótesis de que la mayor prevalencia de urticaria crónica en mujeres adultas, es decir, 1.3% en comparación con la de los hombres, un porcentaje de 0.8%, va a influir de manera hormonal. Por ejemplo, un estudio de Corea del Sur encontró un predominio de mujeres para urticaria crónica de inicio reciente entre las edades de 20 y 64 años y no en la infancia o la población anciana, que esto puede apoyar la hipótesis de papel hormonal. Esta diferencia puede ser dependiente del sexo y se encontró que es de forma significativa solo en América del Norte y Europa, sin embargo, no en Asia. Un cuestionario prospectivo y transversal basado en la investigación epidemiológica en China encontró que existe mayor prevalencia en mujeres que tienen urticaria crónica inducible con una prevalencia de 58.4%. También encontró mayor prevalencia en las mujeres que tienen urticaria al frío con un porcentaje de 65.9%. También en las mujeres que tienen dermografismo con una prevalencia de 57.8%, a comparación que los hombres tienen mayor urticaria colinérgica con una prevalencia de 84.4%. La mayoría de los estudios no distinguieron entre urticaria crónica espontánea y urticaria crónica inducible, por lo que se necesitan estudios futuros para poder aclarar el impacto de las hormonas en estos subtipos de urticaria. La urticaria crónica espontánea también va a ser más prevalente en mujeres, esto después de la pubertad hasta la menopausia. Lo que se menciona en este estudio es que las hormonas sexuales van a ser las responsables de la susceptibilidad diferencial por sexo. Esto puede ser por la gravedad de algunas enfermedades inmunomediadas como la urticaria crónica. En un estudio donde participó Borg y colaboradores, ellos evaluaron a 103 mujeres con angioedema histaminérgico, donde ellos encontraron que ninguna presentó eventos nuevos de angioedema, ni tampoco ninguna empeoró después del uso con anticonceptivos orales y terapia de reemplazo hormonal. Esto a lo contrario con un estudio transversal francés, donde hicieron 200 entrevistas de mujeres que tenían urticaria crónica espontánea en 9 centros de Francia, donde ellos encontraron que la anticoncepción hormonal era un factor agravante en el 10% de estas mujeres. El embarazo puede llegar a empeorar o mejorar la urticaria crónica espontánea y el angioedema. Un estudio que realizó Chon y colaboradores encontraron que no hubo ninguna diferencia de sexo en cuanto a la gravedad de la urticaria crónica espontánea. Y ellos reportaron un porcentaje de 4.8% de las 1.113 mujeres que se evaluaron con urticaria crónica espontánea e informaron que existía una asociación entre las ronchas y la menstruación. También que las mujeres en edad fértil están afectadas por la hipersensibilidad a los progestágenos. ¿Cuál va a ser el papel de la autoinmunidad? Bueno, en la urticaria crónica espontánea. Lo que se ha demostrado es que la respuesta inmune, esta va a ser más fuerte, sobre todo en las mujeres, por lo que van a ser menos susceptibles a las enfermedades infecciosas. Sin embargo, el 80% de las personas con enfermedades autoinmunes van a ser las mujeres. Es por eso que las enfermedades autoinmunes cuentan con una prevalencia del 5 al 10% de la población occidental, con una edad promedio de aparición de 40 a 50 años. Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, la enfermedad de Graves o la tiroiditis de Hashimoto, estas van a ser de 7 a 10 veces más frecuente en las mujeres. El sexo femenino tiene un riesgo mayor de autoinmunidad, que este tiende a aumentar durante la pubertad y va a disminuir más adelante en la vida debido a la posible reducción de los efectos hormonales. Y los estudios que han evaluado las enfermedades autoinmunes en las mujeres han encontrado que las hormonas sexuales están involucradas a través de receptores que se expresan en varias células inmunes.
y que los elementos de respuesta de estrógenos y andrógenos se encuentran en las regiones promotoras de varios genes de inmunidad innata, por lo que a mayor concentración de estrógenos, estos van a promover una respuesta de TH2, y si disminuyen las concentraciones de estrógenos, van a promover una respuesta de TH1. Y también se encontró que los andrógenos pueden llegar a suprimir la respuesta inmunitaria. Los dos cromosomas X que se encuentran en las mujeres pueden llegar a contribuir al sesgo sexual de autoinmunidad. Además, un cromosoma X puede llegar a inactivar temprano en la vida. Sin embargo, esto puede ser un proceso imperfecto, ya que el 15% de los genes no se vayan a llegar a inactivar, que puede estar relacionado por lo que muchos genes con funciones pueden tener funciones en la autoinmunidad. Además, el cromosoma X encontró que el 10% de los 800 microARN del genoma humano, a comparación del cromosoma Y, que solo contiene 2 microARN. Y la expresión del microARN va a estar bajo el control de las hormonas sexuales. La microbiota intestinal, esta va a estar involucrada en la autoinmunidad, que va a estar sesgada por el sexo, por lo que van a tener mejor inmunidad innata y menos inmunidad adaptativa en el intestino masculino. Y la mayor prevalencia de la urticaria crónica espontánea entre las mujeres está asociada con las hormonas sexuales. Las células cebadas van a ser un importante componente celular en los tejidos conectivos y en las mucosas. Estos pueden llegar a activar receptores de IgE de alta afinidad, también pueden activar receptores de estradiol y progesterona. Y lo que se demostró es que la expresión del ARN mensajero alfa del receptor estradiol en células cebadas de humanos y ratón. También se encontró que el 17 beta estradiol va a estimular la desgranulación de células cebadas in vitro e in vivo, y este se puede llegar a inhibir por el tamoxifeno, que es un antagonista del estradiol. Y la testosterona no afectó la desgranulación de las células cebadas. Y también se encontró que las células cebadas de ratas de hembras son más susceptibles a los efectos de las hormonas sexuales en comparación con las ratas macho. La exposición a 17 beta estradiol y el bloqueo antagonista, va a regular la liberación de histamina en las células cebadas. También puede modular la desgranulación de células cebadas si se usan solos o como pretratamiento, que puede llegar a activar la sustancia neuropéptida P mediante el receptor IgE, y también que la progesterona puede inhibir la secreción de células cebadas y que el estradiol va a aumentar la activación de las células cebadas. Las células cebadas se pueden encontrar en el útero, en los ovarios o en la glándula mamaria. Y de acuerdo a algún estudio que se realizó, se encontró que los ratones que están ovarectomizados tienen menos células cebadas uterinas y mamarias a comparación de los ratones que no se encuentran ovarectomizados, por lo que al darles reemplazo hormonal puede llegar a restaurar los números de las células cebadas. La desgranulación de células cebadas ováricas inducida por estradiol puede ser un factor para la ovulación. Y las células cebadas y sus mediadores están involucrados en la implantación, el embarazo y el parto. Las células cebadas también se pueden encontrar en las vías respiratorias superiores, las cuales van a llegar a expresar estradiol y progesterona, como en los pólipos nasales inflamatorios. Las hormonas sexuales femeninas van a tener un papel importante en cuanto al número de mastocitos, ya que pueden llegar a activar o madurar en muchos tejidos. Esto va a depender de acuerdo al estado de preactivación de células cebadas y los niveles de progesterona. También se encontró que las células cebadas tienen un papel importante en la fertilidad y el embarazo. El sistema de calicreína y cinina, va a participar en el angiodema hereditario con o sin deficiencia del inhibidor de C1.
y los estrógenos y los andrógenos van a estar involucrados en el control de este sistema a través de las acciones genómicas nucleares clásicas o a través de las acciones no genómicas a nivel de membrana o sobre el citoplasma sobre varias sinasas. Por lo que el sistema de calicreína y cinina va a participar a través de los estrógenos. Por ejemplo, los estrógenos van a disminuir los niveles del inhibidor de C1, esto sobre todo en pacientes que están embarazadas o con el uso de anticonceptivos vía oral. El estradiol va a aumentar la producción de bradicinina. Esto cuando disminuyen sus niveles pueden llegar a disminuir a través de la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina. La bradicinina media la relajación vascular, esto a través de la liberación de óxido nítrico, y se considera que el estradiol es un potente regulador de la liberación de óxido nítrico, el cual va a aumentar la vasodilatación. El sistema de calicreína-cinina también va a tener un papel importante en la gestación, y lo que se ha demostrado es que la excreción urinaria de calicreína va a aumentar entre las semanas 8 y 12 de gestación y luego va a disminuir, por lo que el factor de crecimiento endotelial vascular va a regular la angiogénesis durante el embarazo y los receptores de la bradicinina van a interactuar para poder llegar a aumentar los efectos vasculares. Además, se encontró en algún estudio que la alteración en el sistema de calicreína-cinina provoca una alteración en pacientes que tienen preeclampsia, y las hormonas sexuales femeninas van a influir en el sistema de calicreína-cinina. La hipersensibilidad a la progesterona. Esta se va a presentar sobre todo con manifestaciones cutáneas y pueden llegar a presentar estos pacientes erupciones maculopapulares que se caracteriza por pápulas y placas, pueden presentar dermatitis eczematosa, pueden tener también urticaria con o sin angioedema, lesiones vesiculobullosas o vesiculopustulosas, pueden tener petaquias y púrpura, estomatitis y eritema multiforme también pueden llegar a presentar síndrome de Stevens-Johnson, anafilaxia con angioedema labial y facial, broncoespasmo y hipotensión temporalmente relacionado con la toma de un anticonceptivo que contenga progesterona. Y estos síntomas pueden aparecer en cualquier momento entre la menarquia y la menopausia. También pueden llegarse a presentar estos síntomas en el embarazo o cuando hay una exposición previa a progestágenos exógenos solos o ya sea en combinación con un aumento de los niveles de progesterona durante la menstruación. Las reacciones de progesterona endógena, estas se van a presentar cuando los síntomas inician con niveles máximos de progesterona en la fase lútea de 3 a 10 días antes del inicio de la menstruación y pueden llegar a persistir durante todo el ciclo. El diagnóstico de la hipersensibilidad a la progesterona se puede realizar por pruebas cutáneas, sin embargo, este puede ser difícil debido a que las formulaciones de progesterona están suspendidas en aceites, lo que puede llegar a causar una respuesta irritante. También se puede hacer a través de una IG específica donde se encontró en un estudio una sensibilidad de un 82% y una especificidad del 100%. Las pruebas de parche que nos puede ayudar a distinguir dermatitis de contacto, la cual está mediada por células T en pacientes con erupciones eczematosas cíclicas. Sin embargo, puede llegar a tener un valor predictivo incierto. O también el diagnóstico se puede llegar a hacer por la supresión del ciclo menstrual, esto ya que va a inhibir la hormona gonadotropina coriónica, o por la prueba de reto, sin embargo, esta puede llegar a tener reacciones graves en el paciente. El tratamiento va a ser multidisciplinario. Esto quiere decir que tiene que involucrarse el alergólogo, el dermatólogo y el ginecólogo. Y va a constar, pues obviamente hay que evitar la hormona. Se le puede ofrecer al paciente tratamiento con antihistamínico H1. También se le puede dar el tamoxifeno. Sin embargo, este puede tener diversos efectos adversos como eventos tromboembólicos, sofocos o sangrado uterino normal. También puede ser con esteroides 17-alfa alquilados, entre ellos el danazol, también con la supresión del ciclo menstrual,
o histerectomía total con neferectomía bilateral. Esto ya en pacientes graves, sin embargo también puede tener efectos adversos como la osteopenia o la osteoporosis, o se puede realizar la desensibilización a la hormona, es decir, a la progesterona. Sobre todo se va a ofrecer a las mujeres que tengan síntomas graves que no se pueden controlar con la terapia estándar, o que tengan la necesidad de un tratamiento con dosis altas de progesterona para la fertilización in vitro. Los pacientes que no toleran la desensibilización de progesterona, se les puede dar omalizumab, lo que se ha encontrado que pueden atenuar las reacciones. La hipersensibilidad catamenial. La anafilaxia catamenial se refiere a los síntomas que se correlacionan con el tiempo después del inicio del ciclo menstrual, cuando los niveles de progesterona y estrógeno disminuyen. Su causa durante el primer día del ciclo menstrual por la liberación de prostaglandina F2 del endometrio, el cual media la activación de los mastocitos. El tratamiento de la hipersensibilidad catamenial va a ser a base de la indometacina, el cual es un inhibidor de las prostaglandinas, y en casos graves se le puede ofrecer al paciente histerectomía total con neferectomía bilateral. La hipersensibilidad al estrógeno son raras a comparación de la hipersensibilidad a la progesterona, y se puede presentar como urticaria premenstrual o una dermatitis de tipo retardado, lo cual se ha demostrado con las pruebas de hipersensibilidad inmediata y retardada, y se confirmó con una prueba de provocación inmediata y estrógenos. Y lo que se encontró en diversos estudios es que mujeres que toman anticonceptivos orales que contiene estrógeno pueden llegarse a afectar con este diagnóstico, y estas mujeres van a mejorar cuando suspenden el anticonceptivo vía oral. El tratamiento pues va a constar de suprimir el estrógeno, y se le puede ofrecer al paciente antagonistas de receptores estrógenos como el tamoxifeno, antagonistas de estrógenos como el acetato de leupralida, o anticonceptivos de progestágeno solo, y en casos pues ya muy raros y graves se le puede ofrecer a la paciente la oforectomía. La anafilaxia asociada a la lactancia, esta va a ser poco común y la van a presentar los pacientes cuando tienen la extracción manual de leche materna o que están dando lactancia. Esto puede comenzar unos días después del parto, y lo que se ha encontrado es que los mecanismos por lo cual sucede la anafilaxia asociada a la lactancia puede ser por la rápida disminución de la progesterona, que provoca un aumento en la liberación de histamina. También puede ser una anafilaxia que está inducida por AINES, o puede ser una hipersensibilidad resultante de las hormonas, sobre todo de oxitocina y prolactina. Los síntomas se van a resolver poco después de que la mujer deja de amamantar, y se les puede ofrecer la bromocriptina, esto con el objetivo de poder suprimir la lactancia materna. El efecto clínico de las hormonas en mujeres con angioedema hereditario. Bueno, el angioedema hereditario se considera que es una enfermedad rara, la cual va a estar producida por mutaciones en diferentes genes. Esta va a ser causada por una deficiencia de inhibidor C1, resultante de mutaciones en el gen SERPIN G1. También puede ser causada por otras mutaciones, por ejemplo, en los genes F12, ANGPT1, PLG, KNG1, en el gen MYOF y en el gen IS3ST6. Esta enfermedad pues se va a caracterizar, como ya sabemos, por ataques de inflamación localizados recurrentes que se pueden llegar a presentar en las extremidades, en la cara, en el abdomen o en las vías respiratorias superiores. El angioedema hereditario C1 inhibidor y el angioedema hereditario factor de coagulación 12, estos van a heredar un patrón autosómico dominante, y lo que se encontró es que las pacientes femeninas tienen una frecuencia más alta y ataques de angioedema más graves, que esto puede estar influenciado por los estrógenos. En un estudio que se realizó donde se evaluaron a mujeres con angioedema hereditario C1 inhibidor, se encontró que la frecuencia de ataques de angioedema se correlacionó con los niveles de estrógeno, y que el 60 al 80% con angioedema hereditario tienen un aumento de la actividad de la enfermedad con el uso de anticonceptivos de estrógenos. Por lo que la exposición a estrógenos, ya sea en el embarazo
o con tratamiento con estrógenos se describió en pacientes con angioedema hereditario inhibidor C1 y angioedema hereditario factor de coagulación 12. Los estrógenos van a actuar en muchas vías, ya que van a provocar la liberación de bradicinina y estos pueden llegar a actuar directamente en la membrana de las células o transcripción de varios genes. El estradiol también se considera que es un regulador de la liberación de óxido nítrico, el cual está involucrado en la vasodilatación vascular a través de un receptor de la membrana de estradiol en la caviola. Y el estradiol oral micronizado aumenta en el plasminógeno, el cual activa el sistema fibrinolítico y provoca un aumento de la fibronólisis relacionado con los anticonceptivos orales en mujeres sanas. Los estrógenos también pueden llegar a aumentar la producción de la bradicinina, pueden disminuir el catabolismo de bradicinina y esto puede tener un empeoramiento del angioedema que está inducido por la bradicinina y que va a provocar un aumento de estrógenos endógenos, sobre todo en el embarazo, o de estrógenos exógenos. También los estrógenos pueden llegar a aumentar la expresión y función del receptor de bradicinina tipo 2 y también disminuye el C1 inhibidor. Por lo que los niveles de inhibidor C1, estos disminuían cuando hay un aumento de estrógenos durante el embarazo o con el uso del anticonceptivos vía oral con estrógenos. Los andrógenos, que durante muchos años se han usado como tratamiento para profilaxis en pacientes que tienen angioedema hereditario inhibidor C1, sin embargo, estos ya no se recomiendan debido a los efectos secundarios que pueden llegar a tener. Y lo que se ha encontrado es que los andrógenos van a aumentar los niveles séricos de inhibidor C1 y también disminuyen la actividad de la enfermedad en angioedema hereditario inhibidor C1. Y también pueden llegar a aumentar la expresión de ARN mensajero de inhibidor C1 en células mononucleares de pacientes que toman danazol, el cual puede llegar a poder explicar pues, la eficacia de los andrógenos. La anticoncepción con progestina, se ha encontrado que es más eficaz en mujeres que tienen angioedema hereditario, lo que puede estar relacionado con la inhibición de los efectos del estradiol, sobre todo en la bradicinina y el aumento de la expresión de aminopeptidasa P plasmática en los hepatocitos. Y la lactancia se ha relacionado con un mayor número de ataques de angioedema, esto por el aumento de los niveles de prolactina. Las conclusiones de este artículo es que las hormonas sexuales tienen un papel importante en la regulación de las vías implicadas en la urticaria crónica espontánea y angioedema histaminérgico y no histaminérgico. El papel de las hormonas sexuales se describe mejor para el angioedema hereditario porque se demuestra que tienen múltiples efectos como el aumento del factor de coagulación 12 y el activador del sistema de calicreína-cinina. La autoinmunidad se relaciona de forma clara con la urticaria crónica espontánea, que es más común en las mujeres, y existen receptores de hormonas sexuales de las células cebadas. Solo un pequeño número de mujeres va a desarrollar urticaria en respuesta a los anticonceptivos vía oral o la terapia de reemplazo hormonal. El siguiente journal tiene por nombre La patogénesis de la urticaria crónica espontánea, el rol de las células infiltrantes. Este artículo, al igual que el otro, se publicó en el Journal of Allergy and Clinical Immunology in Practice, que es una revista con un factor de impacto de 14.110. Se publicó el 2 de abril del 2021 y actualmente no cuenta con ninguna citación. La autora principal tiene por nombre Ana Jiménez Arnau, el cual es un médico adjunto en dermatología y venerología que pertenece al Departamento de Dermatología en el Hospital del Mar en Barcelona. También es un profesor asociado de dermatología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella realizó su licenciatura en medicina y cirugía y completó su formación de doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y actualmente cuenta con 187 publicaciones internacionales y 250 publicaciones científicas nacionales, entre las que se incluyen libros de texto en dermatitis de contacto, dermatitis atópica, urticaria y terapia en dermatología.
Como introducción que menciona este artículo, tenemos que la patogenia de la urticaria crónica espontánea se centra en los mecanismos en donde las células cebadas pueden llegar a activarse para iniciar el proceso, por lo que se considera que la urticaria crónica espontánea es una enfermedad autoinmune, donde el anticuerpo IgE puede reaccionar con el receptor de IgG en un 30-45%, o también puede reaccionar la propia IgE en un 5 en un 10%. Esto al activar el mastocito, fijar el complemento a través de la vía clásica mediante la interacción de C5 con su receptor C5A. Puede llegar a existir también en la urticaria crónica espontánea un infiltrado celular que va a estar compuesto por de linfocitos, ya sea TH1 y TH2, donde los linfocitos TH2 va a ser el prominente. También un infiltrado de monocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos y subtipos linfoides, sin embargo, aún no está bien caracterizado. Este infiltrado celular, todas estas células van a migrar por medio de quimiotaxis, por lo que los esteroides van a eliminar la respuesta quimiotáctica que produce el infiltrado celular y pueden llegar a dirigirse al infiltrado, donde pueden funcionar como una terapia eficaz. Lo que se considera que los esteroides son los únicos que lo hacen, pero se consideran tóxicos si se usan durante mucho tiempo. Las células TH1, TH2 y TH17 tienen como función principal en la defensa del huésped. Las células TH1 y las citocinas proinflamatorias tienen funciones efectoras proinflamatorias en trastornos autoinmunes. También se ha demostrado que las células TH17 y las células TH22 van a participar en las enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Las células interleucina 17 van a promover el reclutamiento de monocitos y neutrófilos y van a conducir a una inflamación neutrofílica crónica. Las células TH22 pueden tener un papel protector o perjudicial en las enfermedades autoinmunes, y las células TREC pueden llegar a mantener la tolerancia contra los autoantígenos y pueden prevenir el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Las células TH17 van a producir interleucina 17, interleucina 6, interleucina 8, interleucina 22, interleucina 23 y el factor de necrosis tumoral alfa. Y la interleucina 6 se ha considerado que es la más estudiada en la urticaria crónica espontánea, y lo que se ha encontrado hay que niveles más altos en sangre y biopsias de piel. La interleucina 6, bueno, se va a producir por macrófagos, células dendríticas, mastocitos, células B, células TH17 y eosinófilos, y también va a participar en las enfermedades autoinmunes o inflamatorias crónicas. Esta interleucina 6 puede aumentar la proliferación de células cebadas, también promueve el linaje celular de TH17 y la maduración de células B e inhibe la inducción de células TREC. También se encontró en un estudio que la interleucina 6 está elevada en el suero o en el plasma de los pacientes que tienen urticaria crónica espontánea, y los niveles de interleucina 6 se correlacionan con la actividad de la enfermedad, por lo que puede funcionar como un biomarcador importante. Y no se encontró ninguna relación con la prueba cutánea de suero autólogo. La interleucina 17, esa va a mediar los efectos adversos en algunas enfermedades autoinmunes, y lo que se encontró es que hay neutrófilos en las ronchas de urticaria, lo que puede estar relacionado con el infiltrado de neutrófilos. Los niveles séricos de interleucina 17 no tienen ninguna correlación positiva o negativa con la gravedad de la enfermedad, y sí se puede encontrar correlación positiva con la prueba de suero autólogo. En un estudio se encontró que los pacientes que tienen urticaria crónica espontánea grave tenían un aumento de expresión de TH17 e interleucina 17 en células TCD4 y en los mastocitos. En otro estudio también, donde evaluaron a 8 pacientes, se encontró que el anticuerpo monoclonal que tiene por nombre secunizumab, que es un anticuerpo anti-interleucina 17 alfa, tiene una mejoría significativa en la actividad en los pacientes que tienen urticaria crónica espontánea.
El ARN mensajero de interleucina 1 beta también se encontró en biopsias de piel en prueba cutánea de suero autólogo positiva, sin embargo, no en pacientes que tienen la prueba de suero autólogo negativa. Y también se encontró un aumento de la expresión de ARN mensajero de interleucina 1 beta en abones espontáneos. En cuanto a la interleucina 22, no hubo diferencias entre pacientes con urticaria crónica espontánea a comparación de los controles normales. Y lo que sí se encontró es que los pacientes con urticaria crónica espontánea y la prueba cutánea de suero autólogo tenían niveles altos de interleucina 22. La interleucina 23 se encontraron niveles altos en pacientes con urticaria crónica espontánea y también en pacientes que tenían la prueba cutánea de suero autólogo positiva. En cuanto al factor de necrosis tumoral alfa, se encontraron niveles elevados, que estos se pueden relacionar con la actividad de la enfermedad, y también se encontró el factor de necrosis tumoral alfa en pacientes que tienen abones. Bueno, las citocinas TH1 van a producir interferón gamma, el cual se encontró que el interferón gamma está aumentado en abones espontáneos a comparación de pacientes del grupo control, donde se va a encontrar disminuido. Las células TH2 van a producir interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13, interleucina 9, interleucina 24, interleucina 31 e interleucina 33, donde la interleucina 4, esta se va a producir por las células TH2, los basófilos y mastocitos. Y lo que se encontró de la interleucina 4 en un estudio es que esta no se va a elevar en pacientes con urticaria crónica espontánea, por lo que no hay ninguna correlación con la actividad de la enfermedad o con la prueba cutánea de suero autólogo. Sin embargo, sí se elevó en las biopsias de piel de abones espontáneos, por lo que en diversos estudios se ha demostrado que el dupilumab va a bloquear la interleucina 4 e interleucina 13 y este puede ser eficaz en pacientes con urticaria crónica espontánea. La interleucina 5, esta se va a producir por las células cebadas, que puede tener efectos autógenos. También se encontró que aumentan las ronchas. En cambio, la interleucina 24, el cual se considera que es una proteína de interleucina 24, aumentan las células monoclonales de sangre periférica en pacientes con urticaria crónica espontánea. Y también se encontró la interleucina 24 en abones urticariformes espontáneos. La interleucina 31, esta va a estimular a los eosinófilos para que produzca citocinas proinflamatorias como interleucina 6 y las quimiosinas, y se considera que es un mediador del prurito, y los niveles altos también en urticaria crónica espontánea se han encontrado. En cambio, la interleucina 33 regula la inflamación dependiente de IgE y se encontró un mayor nivel de interleucina 33 en abones espontáneos. La interleucina 9, la cual va a estar producida por células TH9, eosinófilos, neutrófilos y mastocitos, puede llegar a contribuir al desarrollo de urticaria crónica espontánea, esto a través de la activación de la vía de señalización de JAK y STAT. Y también se han encontrado niveles elevados de interleucina 9 en pacientes con urticaria crónica espontánea. En cuanto a las células TREC en urticaria crónica espontánea, que es la CD4, CD25 y FOXP3, se ha encontrado en pacientes con urticaria crónica espontánea que estas pueden llegar a estar reducidas o pueden estar defectuosas. Y la expresión de interleucina 10 no se reduce en pacientes con urticaria crónica espontánea. La expresión del ARN mensajero de interleucina 6 e interleucina 1 beta aumentó en biopsias de piel de pacientes con prueba cutánea de suero autólogo positiva frente a pacientes con prueba cutánea de suero autólogo negativa. Además, también aumentó en pacientes que tenían abones espontáneos. En cuanto a los basófilos, bueno, estos van a tener un papel importante en la patogenia de la urticaria crónica espontánea debido a sus similitudes con el mastocito, porque se consideran una fuente principal de histamina y también participan en la expresión del receptor de alta afinidad por IgE. Las etapas finales de diferenciación van a depender de la interleucina 3 y de la interleucina 5,
y los basófilos representan el 1% de los leucocitos circulatorios, y estos no se encuentran en los tejidos a menos que migren allí, y se considera que es un proceso que depende de las citocinas y de las quimiosinas. El número de los basófilos y las funciones alteradas en pacientes con urticaria crónica espontánea se ha encontrado que se reducen en un 50%, el cual esto puede relacionarse con la gravedad de la enfermedad. También pueden llegar a activar la liberación de histamina, esto por la interacción de C5A con el receptor de C5A. Y la vasopenia puede deberse a la migración de los basófilos que hay a la circulación de la piel, donde los basófilos ahí no se van a encontrar activos. La hiporrespuesta de los basófilos circulantes lo que se encontró es que es debido al aumento de los niveles de fosfatasas intracelulares, los cuales eliminan los residuos de fosfato de las moléculas de traducción de señales que se requieren para poder llegar a producir una respuesta normal. Y este aumento de los niveles de fosfatasas intracelulares se relacionó que los pacientes tienen mejoría de los síntomas, puede haber remisión, que también puede estar asociado al uso de omalizumab, y los basófilos van a llegar a responder mejor a la anti-IgE. Los basófilos funcionales, estos van a permanecer estables en sujetos sintomáticos y no están relacionados con la presencia o ausencia de anticuerpos. Y el aumento del receptor de IgE de alta afinidad alfa en los basófilos funcionales se pueden encontrar niveles elevados de IgE y también puede haber una relación con la prueba cutánea de suero autólogo positiva. Los donantes de basófilos de sujetos normales, estos van a llegar a servir como un indicador de la presencia de anticuerpos contra el receptor de IgE de alta afinidad, los cuales activan a los basófilos y mastocitos, y se encontró una incidencia de esos anticuerpos de 25 a 45% en pacientes con urticaria crónica espontánea. Los basófilos también pueden ayudar para verificar la presencia de anticuerpos IgE contra supuestos autoalérgenos. Esto a través de que sensibilizan los basófilos normales por medio de la IgE de los pacientes y agregando antígeno a los basófilos de los pacientes. Los eosinófilos se consideran que son leucocitos multifuncionales que intervienen en la defensa del huésped contra las infecciones y en la reparación del tejido lesionado. Van a participar en la fisiopatología de enfermedades alérgicas o inflamatorias, y estos lo que se encontró es que rara vez pueden llegar a aumentar en la urticaria crónica espontánea, por lo que el reclutamiento de eosinófilos en la piel puede llegar a producir eosinopenia sanguínea. El reclutamiento de eosinófilos en la piel va a estar mediado por la interleucina 5, eutensina 1, 2, o a través de la proteína quimiotáctica de monocitos 3, o a través del RANTES, que estos van a ser producidos por las células TH2, las células linfoides tipo 2 innato. Y también se encontró que la proteína básica mayor puede ayudar a medir en lesiones de urticaria. La proteína básica mayor se encontró en las biopsias del sitio de prueba cutánea de suero autólogo. También se encontró una infiltración de eosinófilos, y esta va a activar y va a provocar la desgranulización del mastocito. La activación de los eosinófilos se considera que es un mecanismo autoinmune, el cual va a estar mediado por autoanticuerpos de IgE circulantes dirigidos contra el receptor de IgE, y los autoanticuerpos se encontraron en un 65% de los pacientes que tienen urticaria crónica espontánea. Los eosinófilos se van a llegar a activar por medio de la interleucina 5, el factor de necrosis tumoral alfa, el factor activador de plaquetas y la eutaxina. Estos pueden llegar a almacenar el factor tisular, el cual lo pueden llegar a transferir a la membrana celular al activarse. En la enfermedad grave de urticaria crónica espontánea puede haber una activación intensa de la vía extrínseca de la cascada de coagulación, por lo que puede también llegar a haber un aumento del factor de crecimiento endotelial vascular en pacientes con urticaria crónica espontánea, y se considera que el factor de crecimiento endotelial vascular es un regulador más potente de la angiogénesis, el cual se considera también un mediador de la permeabilidad vascular y vasodilatador, y la principal fuente son los eosinófilos en pacientes con urticaria crónica espontánea.
La trombina, cuando se activa mediante el receptor activado de protasa, puede llegar a provocar la desgranulación de las células cebadas. La activación de los eosinófilos más el inicio de la cascada de coagulación en pacientes con urticaria crónica espontánea pueden llegar a tener efectos en la aparición de la roncha y a nivel sistémico. Sin embargo, no se ha reportado que exista un mayor riesgo de efectos trombóticos. Esto puede deberse a la activación de la coagulación que ocurre de manera extravascular mediante la trombina, que provoca aumento de la permeabilidad vascular y desgranulación de los mastocitos. Los autoanticuerpos de IgE al receptor de IgE de baja afinidad, estos también se van a expresar en los eosinófilos, y el mepolizumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-interleucina 5, y el berralizumab, que es un anticuerpo monoclonal receptor anti-interleucina 5, puede ser útil en pacientes que tienen urticaria crónica severa. En un estudio se demostró que el berralizumab, donde evaluaron a 12 pacientes asintomáticos, 5 mejoraron y otros 5 de 12 pacientes estaban asintomáticos y otros 2 mejoraron. La infiltración de los neutrófilos se ha demostrado en lesiones cutáneas de urticaria de pacientes con urticaria crónica espontánea, y esto se demostró en varios estudios. Por ejemplo, en un estudio que realizó Sujita y colaboradores, se encontró que hay una infiltración de neutrófilos en el 94% de los abones biopsiados de 35 pacientes con urticaria crónica espontánea, donde en 5 pacientes observaron neutrófilos como una célula predominante. En cambio, otro estudio que realizó Martes y colaboradores, donde ellos evaluaron a los grupos histológicos, un predominio de neutrófilos eosinófilos con un porcentaje de 42.4% y otro de predominio de linfocitos con un porcentaje de 57.6%, donde evaluaron a 93 pacientes con urticaria crónica espontánea. Otro estudio donde evaluaron las ronchas autólogas inducidas por el suero en la urticaria autoinmune crónica, encontró Grattan y colaboradores que las biopsias de las ronchas de prueba cutánea de suero autólogo encontraron neutrófilos y eosinófilos perivasculares, los cuales se observaron a los 30 minutos. Se encontró en un estudio reciente que los neutrófilos pueden servir como células presentadoras de antígeno en las reacciones alérgicas de fase tardía, que se puede demostrar mediante la provocación cutánea con alérgenos, donde hay un aumento de células TCD3, CD4, CD8 y CD25 intradérmicas. También se encontró un aumento de eosinófilos, neutrófilos y basófilos y macrófagos en pacientes con urticaria crónica espontánea. Y también en estos pacientes se encontró un aumento de citocinas TH2, interleucina 33, interleucina 25 y la linfopoietina estromal tímica. Se encontró que en la piel lesionada de pacientes con urticaria crónica espontánea hay más células endoteliales CD31, vastos sanguíneos CD31 y también de neutrófilos eosinófilos, lo cual puede estar relacionado con la relación de células inflamatorias y la fuga vascular. También se encontró en otro estudio que la proteína relacionada con el gen de calcitonina y las células de factor de crecimiento endotelial vascular, donde la proteína relacionada con el gen de calcitonina se expresó en neutrófilos y eosinófilos, el cual puede influir en el papel del Labón y el edema tisular. Se encontró en un estudio una elevación en el recuento absoluto de neutrófilos y también una relación neutrófilos-linfocitos que puede existir como un marcador de remisión, el cual esto nos puede orientar como un mal pronóstico de urticaria crónica espontánea infantil. En otro estudio, donde evaluaron a 34 pacientes, donde a estos pacientes se les aplicó omalizumab 30 miligramos cada 4 semanas por un año, se encontró un aumento de basófilos en sangre y menos neutrófilos en los primeros 3 meses. Otro estudio retrospectivo, donde usaron omalizumab 300 miligramos cada 4 semanas, se encontró una reducción de neutrófilos, una relación neutrófilos-linfocitos, una relación neutrófilos-monocitos después de 12 semanas, por lo que los neutrófilos pueden llegar a contribuir a la patogénesis de la urticaria crónica espontánea en un subgrupo de pacientes. La fuga de plasma de los microvasos cutáneos en la dermis, estos puede llegar a producir edema y reacción inflamatoria, que todo esto va a producir las ronchas de urticaria.
La histamina, el factor de crecimiento endotelial vascular, la trombina, la bradicinina, el factor activador de plaquetas, pueden provocar pérdida de plasma, esto debido a través de las brechas de células endoteliales vasculares mediante receptores específicos, y también se encontró un aumento de leucocitos, neutrófilos y basófilos en la piel de urticaria crónica espontánea. Los niveles de expresión de moléculas de adhesión celular como la P-selectina, la E-selectina, ICAM, VCAM, que son moléculas de adhesión de células endoteliales plaquetarias, estas se encontraron que aumentan su expresión en la piel de pacientes con urticaria crónica espontánea, que puede estar relacionado con la infiltración de leucocitos en la dermis, y también se encontró que el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1 beta están relacionados con la expresión de la fase tardía, es decir, de 4 a 24 horas, y se relaciona con la P-selectina, la E-selectina, la ICAM, la VCAM, la cual se va a expresar en la superficie de células endoteliales. En un estudio donde evaluaron a pacientes con urticaria crónica espontánea, se encontraron mayor niveles plasmáticos del fragmento de protrombina 1+2 del dímero D, el cual se puede correlacionar con la gravedad de la enfermedad. En un estudio in vitro del papel de las células endoteliales, se encontró que estos participan en la cascada de la vía de coagulación sanguínea desencadenada por la histamina y la inflamación de la patogenia de la urticaria crónica espontánea. La urticaria crónica persistente puede estar relacionada con el sistema nervioso central, donde se ha encontrado que el estrés puede exacerbar la urticaria, o la urticaria puede ser una causa de estrés. Existen varias conexiones entre los nervios adyacentes que van a conducir de regreso a la piel, donde liberan neuropéptidos como la sustancia P, y esta sustancia P va a provocar vasodilatación de las arteriolas, y el reflejo de Akson, que va a provocar vasodilatación. El reflejo de Akson, va a provocar enrojecimiento más allá de la capacidad de difusión de la histamina, y la sustancia P va a activar a los mastocitos cutáneos, lo que va a provocar niveles altos en urticaria crónica espontánea, lo cual va a producir la roncha que se ocasiona en la piel. Y lo que se ha encontrado también es que las fibras nerviosas van a mediar el prurito, y que viajan junto con las fibras que median el dolor dentro del tracto espinotalámico lateral. Como conclusiones de este artículo, tenemos que la presencia o ausencia de cualquier infiltrado celular significativo dentro de la dermis diferencia muchos tipos de urticaria crónica. La mayoría de las urticarias inducibles carecen de esta infiltración, quizás porque el estímulo es fugaz, aunque sea repetitivo, como urticaria por frío, colinérgica, calor, solar, acuagénica. La urticaria crónica espontánea tiene un infiltrado celular con características similares a reacciones alérgicas de fase tardía. Los corticosteroides inhiben la función de linfocitos T y los eosinófilos, y previenen la salida de todos los tipos de células del torrente sanguíneo a los tejidos, incluida la piel. Como conclusiones personales, es que la urticaria de linfedema va a ser más frecuente en las mujeres, el cual va a estar relacionado con las hormonas. Funcionan como adyuvantes en la activación o regulación positiva de las vías autoinmunes. La autoinmunidad está relacionada con la urticaria crónica espontánea. La urticaria crónica espontánea se va a caracterizar por un infiltrado celular de linfocitos Th1 y Th2, basófilos, monocitos, eosinófilos y monocitos. Y es de gran importancia conocer la patogénesis de la urticaria crónica, esto para entender su mecanismo y poder ofrecerle el mejor tratamiento al paciente. Los eosinófilos participan en la patogenia en la urticaria crónica espontánea. Y eso es todo por mi parte.